Sí, sí, buenas tardes. Reitero mi saludo a todos los asistentes y sobre todo mi agradecimiento a nombre de Specive a todos los ponentes que con su gran experiencia y expertise nos van a ilustrar mucho en esta técnica quirúrgica que son procedimientos mínimamente invasivos. Personalmente yo soy un convencido de que estos procedimientos quirúrgicos son, deparan grandes ventajas tanto a corto y largo plazo, y es un procedimiento que tomó fuerza a inicios del 2000 y ha llegado aquí para quedarse. Pero entendamos que esta técnica requiere de una curva de aprendizaje adecuada para minimizar las complicaciones y revisiones. La función intersomática posterior ha evolucionado enormemente desde que Clower la describió en el 52, pasando por Hams y Rollinger en el 82 que le introdujeron la fusión intersomática lumbar transforaminal abierta, denominada comúnmente TLIF, la cual se ha convertido en uno de los procedimientos más efectivos para la fusión espinal lumbar. Foley introdujo a inicios en la década de 2000 los procedimientos mínimamente invasivos denominados MIS-TLIF. La MIS-TLIF ha demostrado menos complicaciones, menos pérdida de sangre intraoperatoria, una estancia hospitalaria y tiempo de recuperación mucho más cortos y menos uso de narcóticos postoperatorios con resultados clínicos y tasas de fusión similares en comparación a los TLIF abiertos convencionales. La MIS-TLIF se ha asociado con resultados muy ventajosos, sobre todo en cirugía de pacientes obesos, pero así como tiene grandes ventajas, tiene desventajas, siendo la principal y la mayor exposición a la radiación, la cual se está minimizando con el uso de la robótica y la neuronavegación. Otro inconveniente es la mayor duración del acto quirúrgico, pero este disminuirá conforme el cirujano vaya adquiriendo más experiencia y habilidad durante la curva de aprendizaje. De allí la importancia de que los centros académicos de todo el mundo se centren en el papel de los modelos de simulación de cirugía de columna altamente realistas para capacitar a los cirujanos de columna. Y aunque el entrenamiento con simulación no es un sustituto para la experiencia en el quirófano, este puede disminuir el tiempo de enseñanza intraoperatoria y reducir la morbilidad secundaria a los errores quirúrgicos de los residentes. Está demostrado que la educación médica basada en la simulación con práctica deliberada funciona incluso mejor en la adquisición y mantenimiento de habilidades técnicas para varias habilidades clínicas. Con todo esto, solo me queda volver a felicitar a todos los conferencistas y asistentes a este curso y dejo en la palabra al doctor Alfonso Basurco, Paz presidente, para que dé inicio al primer bloque. Alfonso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, sí, pues agradeciendo la presencia de todos y gracias por la invitación a moderar este primer bloque, en que se van a tocar dos temas, uno sobre MIS en trauma cuándo y vertebroplastía, una actualización. En primer lugar vamos a tener la exposición del doctor Luis Daoglio. Él es un médico traumatólogo, especialista en cirugía de columna vertebral. Ha sido formado en la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Tiene un fellow en AOSPAE en cirugía de columna en el Hospital Universitario de Cajurú. Es miembro de la Comisión de Enseñanza y Formación de la Sociedad Brasileña de Columna Vertebral y es oficial de educación de AOSPAE en el capítulo de Brasil. Le agradecemos su presencia y su colaboración con nosotros, doctor Luis Daoglio, y vamos a iniciar con su exposición MIS en trauma cuándo. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Sí, estamos escuchando. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar acá con ustedes una vez más y poder hablar un poco de nuestra experiencia con respecto a algunos temas puntuales. Felicito a ustedes por la organización. Esta no es la primera vez que participo acá con ustedes. Sé de la calidad de la organización, de la calidad de los cirujanos que están ahí participando. Por eso, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, me voy a hablar a ustedes un poco sobre
cómo evaluar la cuestión de hacer cirugía MIS en trauma. Y acá son mis disclosures. Bueno, los objetivos son identificar oportunidades para manejo MIS en trauma. Primeramente, me gustaría decir que, en general, lo que nosotros buscamos para cualquier cirugía, en que sea en cualquier área, trauma degenerativa, deformidad, tumores, todo, es que siempre se busque una técnica menos invasiva posible. Estamos siempre buscando ahí opciones para disminuir el tiempo quirúrgico, disminuir el sangrado, uso de medicaciones, todo esto, y por eso estamos siempre buscando por hacer algo con mínima invasión posible. Pero ni siempre esto significa que vamos a utilizar la tecnología, porque una información que me gusta mucho es que la cirugía MIS, es una cuestión de principios y no una cuestión exclusiva de tecnología. Porque uno piensa que siempre que hacemos algo en MIS necesitamos tener mucha tecnología, imágenes y implantes que muchas veces son caros y no están disponibles para nuestro arsenal terapéutico convencional. Pero no, en verdad, uno puede hacer cirugía MIS de distintas maneras y por eso me gustaría de hablar un poco de esto que es la cirugía MIS con base más a principios pero claro, un poco con respecto a la tecnología. Cuando hablamos de trauma en específico, nosotros siempre creemos que es muy importante comprender bien la patología en cuestión. Y por eso nosotros entendemos que la mejor manera en específico a trauma es tener una buena clasificación y acá de nuestra parte utilizamos siempre la clasificación a Spine, que me parece la más común y más utilizada por todos ahí alrededor del mundo. Y por eso en mi cabeza está muy clara y por eso pienso con respecto a esta clasificación, que es una clasificación básicamente morfológica, además que haya algunos modificadores. Bueno, los tres tipos, tipo C, desplazamiento graves, tipo B, lesiones ligamentarias del puente de tensión, y tipo A son las fracturas del hueso, prácticamente del cuerpo vertebral solamente. Y los objetivos son siempre arreglar estabilidad, alineamiento, biología y función. Acá un principio interesante es que cuando hacemos una cirugía MIS, estamos respetando mucho la biología porque invadimos menos los pacientes, pero algunas veces hay que tomar cuenta que, por ejemplo, si uno utiliza tornillos percutáneos, no se puede hacer una buena decorticación en enxertia. Por eso que hay que siempre estar ahí tomando cuenta de qué el paciente necesita. Y, por supuesto, si uno hace una cirugía menos invasiva con respecto principalmente a identificar los niveles exactos que precisa manejar, se puede proteger de hacer una cirugía más limitante para el paciente y hacer algo más corto o que también es algo de menos invasión. Bueno, hablando de cada uno de los tipos, acá empezamos con las lesiones tipo C. ¿Es posible que hagamos cirugía MIS para lesiones tipo C? Yo creo que de principios quizá, del punto de vista de tecnología, es más difícil, porque son lesiones altamente inestables en pacientes graves que tienen frecuentemente lesiones neurológicas, y estos pacientes necesitan una estabilidad rígida, en general fijación larga y muchas veces manipular la columna para promover mejor alineamiento. Esto es muy difícil que se haga con la técnica de mínima invasión. Se puede utilizar principios de evitar la agresión. Por ejemplo, estos pacientes tienen en general lesiones torácicas, lesiones del contenido abdominal, sangrado de los vasos retroperitoneales. Y por eso nosotros intentamos hacer siempre un abordaje por vía posterior, una sola en estos casos, y una cirugía puntual
identificando bien la inestabilidad, la descompresión y todo, pero tenemos en estos casos en general mucha dificultad para utilizar la tecnología, como por ejemplo los tornillos percutáneos, ¿no? Mire, en este caso es un ejemplo, es una paciente mía con una deformidad clara, postraumática, un desplazamiento marcante, con un fragmento gigante en el canal. ¿Cómo uno va a hacer una cirugía ahí con agujeros pequeños, con tornillos percutáneos? Este es más difícil, por eso que hay como promover menos agresión, pero no hay como ser algo totalmente, mínimamente invasivo. Miren, esta señora, en esta paciente, una cirugía larga, con fijación por lo menos 2 niveles de arriba y abajo, pero con buena estabilización, buena descompresión, buen alineamiento, una sola vía, disminuyendo sin la movilidad de una vía anterior complementaria. Yo creo que acá es una situación muy específica, pero sí, difícil de utilizar la tecnología de mínima invasión. Las lesiones tipo B. Estas son lesiones ligamentarias que pueden ser B3 del complexo ligamentario anterior o B2 ligamentario posterior y B1 las lesiones posteriores pero totalmente transóseas. La cuestión es que esos pacientes, por cuanto de las lesiones ligamentarias, muchas veces no se puede lograr fusión. Lo que se pasa es que con la lesión ligamentaria, nosotros sabemos que además que haya una fibrosis, estas son lesiones que no tienen un poder de cicatrización como el hueso, y por eso si uno saca los tornillos o hace algo después, muchas veces puede seguir con un desplazamiento posterior, porque la lesión ligamentaria no se consolida bien. Y en estos casos, lo que me parece es que algunos casos sí, se puede manejar de la manera menos agresiva posible, pero en algunos casos no. Mira acá, este es una típica lesión, mire la apertura de los procesos espinosos, acá está muy claro, una lesión tipo B2, y este es una lesión predominantemente ligamentaria. Acá hay muchos trabajos, muchas publicaciones recientes del uso de tornillos percutáneos con la cirugía MIS, como es reconocida hoy. Sí, es posible, pero lo que pasa es que, como comenté, el ligamento no consolida y no tiene una buena cicatrización. Y con la técnica percutánea, uno no va a hacer decurticación y enxertilla. Esa es la limitación. Hay que mantener estos tornillos y tener suerte para que no se rompan, que no se quiebren esos tornillos y que hagan la revisión, pero cada vez más a publicaciones de la literatura con respecto a esto. En nuestra experiencia, somos muy cuidadosos con esto y nosotros identificamos como importante hacer una decorticación abierta y promover enxertilla para fusión en las lesiones ligamentarias tipo B2. Y este caso es un ejemplo. Este no es tornillo percutáneo, este es un sistema de Chance, pero miren, que utilizamos una cirugía que tarda como una hora y media, con buen alineamiento, con tornillos que están dibujados para fractura, que tienen buena estabilidad, promueven buena fijación, son muy firmes, y por eso hacemos una cirugía que tiene algunos principios MIS, porque una cirugía corta, con poco sangrado, evitamos una cirugía más larga, pero en este caso hay que tener un sistema adecuado para que se pueda hacer esto. En un otro paciente, también una deformidad acá, una flexión importante, también una lesión tipo B2, y acá una vez más también una fijación corta, una cirugía rápida, que entendemos que tiene principios de ser poco agresiva, pero no utilizamos la tecnología MIS. Pero ahora hablando un poco de lesiones tipo B3. Esta, miren, es una lesión totalmente a través del hueso, porque este paciente tiene una columna totalmente anquilosada. Está rompido aquí el ligamento, pero ya estaba consolidado, y prácticamente una lesión ósea. Acá sí, esto es una fijación
percutánea, si uno logra buen alineamiento con el posicionamiento del paciente, se puede hacer una fijación percutánea, porque una vez que hay una lesión ósea, esto va a consolidar de manera natural y no necesita injerto, necesita apenas una estabilización. Acá sí, este es una fijación percutánea. En otro caso, este es una lesión tipo B1, una lesión tipo chance, también totalmente a través del hueso. Este paciente puede ser manejado con un corsé, pero por la cifosis y todo puede ser manejado de manera quirúrgica, que puede ser abierta, como yo hice en ese caso, pero sí puede ser una fijación percutánea, como yo mostré en el caso anterior, porque es una lesión totalmente transósea. Entonces, en mi opinión personal, las lesiones tipo B, que son lesiones óseas, buena opción que se haga con fijación percutánea. Pero, por otro lado, si son lesiones del complexo ligamentario, por más que haya publicaciones recientes, ahí hay que tomar en cuenta la experiencia personal y que te piensas, porque no es posible que se haga enxertia de manera convencional, como hacemos con la cirugía abierta. Y hablando un poco de las fracturas tipo A, estas son las lesiones óseas, son las lesiones más comunes que en general manejamos de manera conservadora. Pero hay casos puntuales que necesitamos una abordaje quirúrgica, ¿sí? Pacientes con cifosis importantes, colapso del cuerpo vertebral, síntomas neurológicos, fragmentos grandes intracanal. Ahí, en esos pacientes, a la cirugía es la mejor opción. Otro punto son pacientes que mismo que no tengan todos esos criterios, tienen dolor importante, mucha dificultad para quedar ahí de pie y caminar. Muchos tienen plazos para volver a sus actividades, incluso trabajo, y pienso que una cirugía, una estabilización quirúrgica es más tranquila do que mantener ahí por 2 o 3 meses con un corsé, por ejemplo. Pero lo que pasa es que nosotros sabemos que por más avanzada que esté la cirugía MIS, incluso además de tornillos percutáneos, hay ese sistema del chance percutáneo, hay manera de poner cajas por el abordaje lateral o anterior, con mini abordajes hoy, que sería algo más tranquilo, menos invasivo, pero nosotros sabemos que hay limitación, por ejemplo, con los tornillos percutáneos para hacer la movilización de la fractura, para restaurar el alineamiento e incluso para hacer el ligamento taxis para descompresión indirecta. Por eso que algunos pacientes con fragmentos importantes del canal, que tienen síntomas neurológicos, hay que pensar bien si uno va a hacer una cirugía percutánea, porque estoy seguro que la técnica abierta con descompresión directa y mismo descompresión indirecta por ligamento taxis y el restauro de la lordosis es más efectiva si uno manipula la columna de manera abierta do que por las maneras cerradas, ¿no? Y acá, este es un paciente que tenía una cifosis importante y que yo creía que el ligamento taxis era importante para el restauro del alineamiento y descompresión indirecta del canal. Y yo hice este paciente por la vía tradicional abierta, pero otra vez, si uno tiene ganas de hacer por fijación percutánea, yo creo que es posible, es una lesión ósea. Específicamente este paciente tenía un neurológico normal, pero la duda es, con la vía percutánea, conseguimos alcanzar un restauro de la lordosis y aumentar la altura del cuerpo vertebral nuevamente como original. Ahí tenemos que tener mucha experiencia, ¿no? En este caso, un paciente que tenía una deformidad más marcante, una cifosis de 30 grados, y en ese paciente también es muy difícil que se logre buena estabilización de manera percutánea, a no ser que uno haga una cirugía más larga, quizá con 8 tornillos, pero ahí sí es con tecnología MIS, pero por otro lado, no está haciendo algo más largo
eventualmente comprometiendo ahí la movilidad y los niveles funcionales de la columna. Ahí tiene que tener en cuenta. Nosotros creemos que por principio hacer la cirugía más corta, si posible, como acá, un nivel arriba y un nivel abajo, ya es un principio de ser menos invasivo. Y en este paciente lo pusimos una caja por abordaje lateral, ahí por una vía anterior, de manera más limitada, porque ese paciente necesitaba una estabilización más fuerte por cuenta del compromiso óseo. Y buscando en la literatura, nosotros sabemos que cada vez, claro, está muy evidente que el tratamiento mínimamente invasivo es la tónica, el principio que tenemos para el futuro. Y específicamente, este paper nos muestra que la fijación, la estabilización con tornillos percutáneos tiene un espacio muy, muy bueno para lesiones principalmente óseas y es una buena opción como un bracing interno. Es una buena estabilización, algo que compite un poco para las fracturas tipo A con el manejo conservador. Yo creo que el paciente que no necesita mucha manipulación, que no necesita una abertura del canal y que se puede hacer una fijación con tornillos percutáneos, es más o menos el paciente que se puede ser manejado de manera no quirúrgica, pero la estabilización interna con un bracing interno, con una fijación percutánea, es algo más o menos como si fuera menos agresivo y no tan demandante como a veces tener ahí un corsé por 2 o 3 meses con riesgo de deformidad y tener que operar tardíamente, ¿no? Y también buscando ahí en la literatura, nosotros sabemos que con respecto a utilización de las técnicas mínimamente invasivas, podemos promover resultados más tempranos, menor sangrado, menores tiempos de hospitalización, como ya fue comentado, y por eso estamos siempre buscando por estas técnicas. Mas no es por esta idea que siempre podemos hacer algo por mínima invasión. Tenemos que identificar, como ya comenté, en mi opinión, los casos que sean ideales para mínima invasión y los casos que la mínima invasión quizá no sea suficiente o no sea la mejor opción. Acá, más de la literatura, un paciente que no tenía síntomas neurológicos, acá fue manejado por una técnica mínimamente invasiva. Mira que acá con buena posición y una lesión aguda es más fácil con el posicionamiento del paciente. Y aquí de mi parte está muy bien el tratamiento. Acá un otro ejemplo. Son casos que se busca en la literatura. E incluso en paciente como así se puede hacer en la columna lumbar, que es la columna móvil, un tratamiento con una doble abordaje que parece agresivo, pero la vía posterior fue totalmente hecha por tornillos percutáneos con mínima invasión, mínimo daño a los músculos y un abordaje anterior para estabilización por vía anterior. Lo que pasa es que siempre que utilizamos los sistemas de mínima invasión, con la tecnología de mínima invasión, hay 2 puntos importantes. Uno es que uno tiene que manejar todo ese sistema que muchas veces es un poco difícil, como comenté, muchas veces no se puede manejar la lesión tan fácilmente como la vía abierta y hay que ganar experiencia. Una vez que uno empieza a hacer la cirugía con la tecnología, los tornillos percutáneos, hay que entender que tiene que ganar nuevamente una curva de aprendizaje y eso puede tomar un poco de tiempo e incluso las primeras cirugías hasta que gane experiencia con todo ese sistema puede tardar un poco más do que la cirugía regular. Y otro punto es que la utilización de las técnicas mínimamente invasivas están asociadas con muy mayor exposición a la radiación. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros sabemos de colegas
y de reportes en la literatura cada vez más claros de cirujanos con tumores, específicamente, creo que el más común es de la tireoide, por uso demasiado de la radioscopía, y este es un punto que está difícil ahí con las técnicas mínimamente invasivas. Seguramente hoy, en los centros más avanzados, en los centros hospitalarios más ricos, se puede tener la opción de hacer con navegación y disminuir mucho el riesgo de la radioscopía convencional. Pero eso, pero menos en Latinoamérica, que es donde vivimos, tenemos un poco de dificultad para manejar esto porque tiene un costo más elevado, no son todos los hospitales que tienen, está llegando paso a paso, y por eso son tecnologías que vamos ganando experiencia con el tiempo. En nuestros hospitales que manejamos ahí en Curitiba, nuestros pacientes, todavía no tenemos navegación y seguimos haciendo con uso de la radioscopía. En un otro punto específico a donde se puede utilizar una técnica mínimamente invasiva son para pacientes politraumatizados que tienen lesiones graves de la columna, pero están ahí un poco malos para un manejo definitivo, una cirugía larga, como por ejemplo una lesión tipo C. Ahí se puede hacer una estabilización percutánea que sea más corta, más rápida, para que movilice el paciente en la UCI. Pero el inconveniente es que este es un tratamiento temporario y no definitivo, y después de algún tiempo hay que necesidad de hacer una abordaje más definitiva. Entonces, para control de daños es una posibilidad, y de mi parte, las lesiones óseas, las tipo B y las tipo A, no todas, pero algunas, es cuando nosotros utilizamos las técnicas mínimamente invasivas con toda la tecnología que es posible. Y la tecnología de imagen con navegación, si está disponible en su hospital, si tiene condición de hacer esto, por supuesto es una ventaja grande. De mi parte, para llevar para casa, clasificar adecuadamente, entender la lesión, comprender el patrón de la fractura. Mínima invasión se puede aplicar siempre, pero no siempre con la tecnología, pero con principios casi siempre. La fijación percutánea es solamente cuando posible, como comenté en estos casos puntuales. Muchas gracias a ustedes. Ok, doctor Luis Dalobio, muchas gracias por este enfoque tan claro y tan sencillo del uso del MIS, en un campo tan extenso. La forma de resumir nos ha gustado bastante. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con el curso. Vamos a invitar al doctor El Arcari. Él es un neurocirujano dedicado a la cirugía vertebral, que últimamente ha enfocado mucho su entrenamiento en endoscopía y en cirugía mínimamente invasiva. Él nos va a presentar una actualización sobre vertebroplastia. Él trabaja en el Hospital Almenara, en que tenemos nosotros el honor de compartir con él su labor. Es un excelente neurocirujano. Y lo invitamos a que presente su exposición. Adelante, doctor Cari. Muy buenas tardes a todos los presentes. Un saludo especial al doctor Luis Gustavo. Igualmente al doctor Basurco por su presentación y la invitación a este CIE. Ciertamente la vertebroplastia, perdón, ¿se ve mi pantalla? Disculpen. Sí, estamos viéndola Okay. perfectamente. Sí, está bien, gracias. Este tema evidentemente es bastante conocido, sin embargo siempre hay tips y puntos a recalcar, ¿no? Tengo conflicto de intereses y efectivamente nuestros objetivos de esta presentación es recordar la técnica, verificar sus indicaciones y su utilidad, analizar sus complicaciones y sobre todo manejo de las mismas. Podemos iniciar a decir que, aunque es mínimamente invasivo, este procedimiento puede ser realmente engañoso, complejo y peligroso si no tenemos una técnica adecuada.
En general se habla de que la vertebroplastia es una inyección del cemento acrílico en el interior del cuerpo vertebral, frágil o fracturado, con lo que se consigue una mayor fuerza y sobre todo estabilidad de la vértebra, evitando así la progresión del colapso y también la limitación del dolor. Entonces, es un procedimiento enfocado netamente a la disminución del dolor y a la mejora funcional de estos pacientes que generalmente son de mayor edad. Hay que recordar que en general se utiliza esta vertebroplastia en pacientes que tienen fracturas vertebrales por osteoporosis. En la actualidad es muy frecuente en esta, menos frecuente en metastásicas y en las tumorales. Si bien es cierto que ya en el 87 Galiver y Deramon iniciaron justamente este procedimiento en un paciente con un tumor, en este caso un hemangioma. Esta es más o menos la distribución también paralelo de la utilización de vertebroplastías en la región, sobre todo toracolumbar, que es básicamente relacionado a las fracturas osteoporóticas. Entonces, la técnica quirúrgica que se realiza es con el paciente generalmente, o mejor dicho, la mayoría de los casos, es en decúbito ventral. Sin embargo, está descrito también que se podría hacer en decúbito lateral, dependiendo de la situación del paciente y sobre todo desde el punto de vista anestesiológico. Por otra parte, hacemos anestésico local, donde has hecho una asepsia en la zona, hacemos anestésico local, e iniciamos nuestro abordaje en tomas con el arco en C en AP. Hay algunos estudios que han determinado el uso de tomografía, también se podría realizar, nos da mejor ubicación en cuanto al pedículo. Sin embargo, es menos útil, ¿no? En el sentido de que la radiografía o el arco en C intraoperatorio nos permite hacer más maniobrabilidad. Los trocars a utilizar, como podemos observar, son de diferente tamaño. Importante es verificar en el examen preoperatorio, sobre todo en la tomografía, y si no fuera el caso, la resonancia magnética, para determinar el tamaño del pedículo. ¿No es cierto? Hay que recordar que el tamaño se habla de entre 8 a 15 Gauss, que permite, mientras más tamaño tenga, el diámetro, mejor dicho, mientras más Gauss tenga, el diámetro es menor, y por lo tanto se deben usar esos en los niveles superiores, sobre todo a nivel torácico. También es importante recordar que hay una cánula tipo trefina para la toma de biopsia. Entonces, la técnica más frecuentemente utilizada es la transpedicular. Sin embargo, hay otras técnicas que podría ser lateropedicular o directamente también al cuerpo vertebral, que esto habitualmente se realiza a nivel cervical. Entonces, para iniciar el procedimiento tenemos que tener claramente, muy bien definido nuestra imagen en AP, sobre todo, para verificar la apófisis espinosa y la simetría de nuestros pedículos. Eso es importante. Otro punto importante es que la punción inicial la hacemos efectivamente en el cuadrante superior externo del pedículo, y la aguja o el trocar, que es biselado, debemos de colocarlo en esta dirección. Cuando colocamos en la parte, en este caso, al inicio del pedículo, para que tenga un agarre. Porque si se hace del otro lado, podríamos resbalar, ¿no?, al costado del pedículo. Entonces, se introduce así casi todo el pedículo, hasta 1,5 a 2 centímetros, y en AP efectivamente no debemos de cruzar la parte interna del pedículo, o la pared o el muro interno del pedículo. Hacemos canalización de los dos pedículos, ¿no es cierto? Siempre, como en este caso. Y un punto muy importante a tomarlo en cuenta es que el ingreso de la aguja en la piel generalmente la hacemos 3 milímetros lateral al inicio o al ingreso en el pedículo, ¿no es cierto? Y un poco superior, para que no tengamos, a veces tenemos la dificultad, cuando lo ponemos muy medial, tenemos la dificultad de que podamos luchar con el espacio contralateral por la tensión de la piel. Entonces, una vez que hayamos ingresado, habíamos llegado hasta la unión entre el cuerpo vertebral y el pedículo, hacemos una toma lateral e introducimos en
con esta vía o con esta visión hasta el tercio medio, la unión del tercio medio con el tercio anterior, ¿no? Ahí debe quedarnos la punta de la aguja. Por otra parte, en este caso, este catéter o este trocar se ha quedado en la parte proximal del cuerpo vertebral, pero eso es básicamente para poder tomar una muestra, como se puede ver acá, ¿no? Una vez que hayamos determinado la buena localización de nuestros trócares, que es importante, como vuelvo a decir, en el tercio medio y en la unión del tercio medio y tercio anterior, y tanto en AP también, que no crucen la línea media, y determinar efectivamente que no tengamos este tipo de canalización, ¿no? Como por ejemplo muy medial, o puede haber roto la pared del medial del pedículo. Luego, una vez que estemos seguros de ello, hacemos la preparación y la colocación del cemento. Entonces, en las características de estas siempre nos piden, como vemos acá, estamos haciendo fluoroscopía permanente, tenemos que ir viendo fijamente para determinar si hay algún grado de fuga o no, y cuando ocurre esta debemos de parar, esperar unos 1 a 2 minutos y poder intentar nuevamente, ¿no? Y si hay mayor fuga, entonces podemos abortar el procedimiento. Sus complicaciones, si bien es cierto, son frecuentes, se habla mucho de la fuga del cemento, tanto puede ser al canal raquídeo, también acá en el espacio epidural, o hacia una embolia pulmonar. En realidad es bajo, ¿no? 1,6 a 3,8%. Y hay algunos estudios incluso que nos indican de que esa fuga del cemento pudiera ser parte del procedimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas son asintomáticas. En este estudio, justamente es el que nos expresa cómo evitar las complicaciones, y es básicamente tener una buena imagen radiológica, que en este caso incluso ellos se ayudan con esta guía, con este punto láser que nos permite a disminuir la radiación, que muy bien lo precisó el doctor Gustavo, que debemos disminuir lo máximo de radiación que tengamos. Y además de eso, otro tipo de cómo disminuir la posibilidad es que tengamos ciertas características en las imágenes, como lo vamos a precisar luego. Por otra parte, ¿cuánto de nuestros pacientes que tengamos la posibilidad de una fractura del segmento adyacente, de un cuerpo vertebral adyacente, o cuánto de presión pueda tener en el caso de la invasión en el disco intervertebral? Entonces, en ese estudio han hecho una revisión en cadáveres, como se precisa acá, de mujeres caucásicas, 20 especímenes, crearon una fractura en L1 y revisaron los dos grupos, tanto que le hicieron vertebroplastía como control. Y encontraron efectivamente tanto que la presión, ¿no? La compresión, el grado de compresión, sobre todo en el disco y en el cuerpo vertebral adyacente, es en el del nivel superior, no tanto así de la parte inferior, ¿no? Entonces, pero es un estudio cadavérico, no se ha podido determinar así en estudios clínicos, evidentemente. Otro de los estudios cadavéricos que nos permiten también de alguna u otra manera tener una idea es que se hicieron una comparación entre aquellos que les hicieron vertebroplastía y en aquellos que no, en cadáveres, en este caso también, de vértebras no fracturadas. Y la fuerza tensil compresiva realmente no hubo diferencia, no hubo falla en diferencia en ambos, ¿no? Por otra parte, podemos decir que en este estudio, por ejemplo, en donde clínicamente han determinado algunos factores de riesgo que permiten a nosotros prevenir, digamos de alguna manera, en los casos de fuga de cemento. Se ha determinado la severidad de la fractura, la viscosidad del cemento, cuanto es menos viscoso, tiene más posibilidades de fuga, la presencia de ruptura cortical en la resonancia magnética y la hendidura intracorporal vertebral. Como se puede ver aquí también, y hay que recordarlo, hay 3 diferentes formas de extravasación del cemento, ¿no? Una que es la de tipo B, como se puede ver acá, que es de las venas basilar meningia, y otra es la S de las venas superficiales,
y la C, que es transcortical, que generalmente se va hacia el espacio intervertebral o al disco. En este caso, se ha determinado que la severidad de la fractura definitivamente tiene mayores posibilidades de forma logarítmica a que tengamos una fuga de cemento. Por otra parte, en el de tipo C también es definitivamente hay una mayor posibilidad de fuga de cemento, por eso es un factor a tomarlo muy en cuenta en el estudio de la resonancia magnética. No tanto así el tipo B y el tipo C, que es independientemente de estas características. Este es un estudio donde nos permite decir que el efecto exotérmico realmente, en realidad, no es significativo respecto al alivio del dolor o no, ¿no? Entonces se puede usar otros diferentes tipos que tengan la capacidad exotérmica, ¿no? Diferente. Por otra parte, hay otros estudios, sí, que está demostrado que la densidad del cemento, del metacrilato, si es de menos densidad, definitivamente hay mayores posibilidades, un predictor independiente de la extravasación del cemento, como vemos acá, en ambos grupos. Sin embargo, no tiene una repercusión clínica y por lo tanto no hay ninguna diferencia en ese sentido. Asimismo, podemos decir que el volumen de introducción del cemento a nivel del cuerpo vertebral se habla aproximadamente del 24% como una fracción óptima a cementar. Hay que tomar en cuenta que las vértebras pueden ser muy grandes, como las lumbares, por ejemplo, entonces tienen mayor volumen que las dorsales altas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se habla, como vuelvo a decir, del 24% como una fracción óptima. Y esto alcanza, se dice, el 93 al 100% para lograr alivio del dolor. Por otra parte, no encontraron significativamente asociación con un mayor riesgo de ocurrencia de fuga de cemento o nueva fractura de asociación importante vertebrales en el primer año postoperatorio. Por lo tanto, el volumen en realidad debe ser no alto, ¿no? Por lo tanto, con un pequeño volumen, solucionar la parte del dolor y también la estabilidad del mismo. Este estudio, por último, nos permite también precisar una forma diferente de poder hacer vertebroplastía. En este estudio han determinado una fractura osteoporótica en pacientes de 60 a 91 años, 18 varones y 62 mujeres, en la cual hicieron una creación de una cavidad en el cuerpo vertebral. Compararon con los pacientes que tuvieron un tratamiento conservador, no hicieron una comparación con el tipo habitual de vertebroplastía, por decirlo así, y verificaron diferencias respecto al dolor y la deformidad vertebral y la altura. Entonces, ¿qué encontraron? Es como se ve acá, con una especie de sacabocado, se hace una creación de una cavidad en la vértebra, de tal manera que permite que el flujo del cemento sea localizado como si fuese una cifoplastía, ¿no? Por decirlo así. Y da las mismas características clínicas que se han precisado, ¿no? Con una muy buena evolución respecto al estado clínico y del dolor y también a la fuerza tensil de la vértebra. Algunos casos, como vemos acá, mujer de 86 años, en el cual tenía dolor lumbar persistente por 4 semanas. Entonces, es importante en estos casos, que no es el tema realmente, pero sí en caso de osteoporosis o en general, la resonancia magnética nos debería de demostrar una hiperintensidad, sobre todo en STIR o en FLAIR, y que nos haga sospechar de que estamos frente a una fractura aguda, ¿no? Como es en este caso, porque acá se ve una fractura antigua en el I4, ¿no? O también a nivel de T8, una fractura también antigua, en donde no se veía con edema y tenía clínica del dolor. Entonces se hace, como volvemos a decir, la ubicación de ambos pedículos, igual en este caso se tomó muestra, hacemos la introducción del cemento y logramos una buena estabilización, sobre todo clínicamente, ¿no? Otro caso es una paciente de 80 años también, en donde se puede observar característicamente una fractura en L5, pero además de eso tenía una radiculopatía, ¿no? En L5S1, que probablemente sea por esta protrusión discal. Entonces, además de eso tenía una deformidad, como podemos ver, escoliótica degenerativa en la región lumbar,
Y otro de los signos, como se había precisado, la hendidura dentro del cuerpo vertebral, que podría haber una mayor posibilidad de fuga o extravasación del cemento. En este caso, por ejemplo, no fue necesario, se canalizó, digamos, ambos pedículos, pero no fue necesario porque se llenó muy bien a través de un solo pedículo, ¿no? Logrando una buena estabilización y sobre todo una muy buena mejoría clínica. Sin embargo, le agregamos en ese mismo procedimiento un bloqueo foraminal, ¿no? Y muy bien, la paciente a los días nomás y al mes estaba bastante bien, sin dolor. Otro último caso es una paciente también de 88 años, en la cual efectivamente ya había tenido una fractura y ya se le había hecho una vertebroplastía anterior en el nivel L2 e inferior en el segmento adyacente, en este caso, tenía una nueva fractura que, como vemos, tenía una hiperintensidad y un edema a ese nivel y tenía dolor paciente, ¿no? Una estenosis aórtica severa, como se precisa acá. Y en este caso, igual hicimos la canalización de ambos pedículos, igual. Colocamos el cemento y había una fuga hacia el disco, hacia la parte lateral, ¿no? Inferior de esta vértebra, ¿no? Sin embargo, el volumen fue suficiente como se ha precisado, para poder tanto mejorar clínicamente como para dar la estabilidad que corresponde. Entonces, podemos decir efectivamente que hay puntos claves del procedimiento. Si se toma en cuenta esos puntos clave, es una cirugía con bajas complicaciones. Además de eso, debemos de considerar que ciertos factores como la viscosidad del cemento, sobre todo cuando tenemos presencia de fractura cortical, que hay que ver bien en la resonancia magnética, también la presencia de hendidura en el cuerpo vertebral para disminuir ciertamente la complicación más frecuente y a veces la más temida de todas, el riesgo de fuga, ¿no? Ahora, es importante la valoración personalizada del caso y disminuir en cierto modo el riesgo de complicaciones, ¿no? Muchas gracias por su atención. Ok, doctor Cari, muchas gracias por su presentación, actualizando los conceptos de la vertebroplastía. Estamos a disposición de todos para sus preguntas. Pueden utilizar el chat o esperamos sus preguntas. Son dos temas importantes sobre cirugía mínimamente invasiva. La vertebroplastía está incluida dentro de la cirugía mínimamente invasiva. En los que quiero resaltar los conceptos que se han vertido primariamente, que no debemos perder de vista tanto los conceptos de estabilización para la columna, en el que clásicamente sabemos que debemos generar fijación y esa fijación debe generar una fusión. No se debe perder de vista eso. Los principios de la cirugía son estabilización, alineamiento y descompresión, ¿no? Mientras se pueda llevar eso, creo que sigue siendo importante la planificación de cada paciente, la individualización de cada paciente y la planificación diferente para cada caso, ¿no? En función de esto, doctor Daulio, yo quería preguntarle, en los casos de corrección de cifosis por cirugía mínimamente invasiva, hemos visto desde ahí unos casos, es cierto, estamos fijando, pero lo que debiera dar la permanencia en el tiempo es la fusión. ¿Cómo generamos ahí la fusión? Disculpa, no comprendí si la pregunta es sobre cómo ganar la lordosis, restaurar el alineamiento o garantir a largo plazo. Disculpa. La lordosis estoy viendo que se genera con el sistema de fijación, ¿no? Reponemos la lordosis. Pero eso requiere una fusión para que eso sea permanente en el tiempo. En los casos de cirugía mínimamente invasiva, ¿cómo se logra eso? Yo he visto que en los casos en que hay un contacto óseo, no hay problema porque eso se va a fusionar y va a ser, pero hay otros casos en que simplemente el disco cambia de posición y entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea permanente? Sí, entonces, con respecto a las lesiones óseas, ahí si hay una buena consolidación ósea con el tiempo,
en general 2 o 3 meses. É o que pasa para lesiones tipo A, por ejemplo. Ahí pasa todo, está consolidado, está listo. Pero el problema mayor es cuando utilizamos esos principios específicamente para lesiones que no son totalmente óseas. Como comenté en mi charla, las lesiones ligamentarias, ahí este es el punto que si uno tiene la opción de hacer abierta, yo personalmente creo que es mejor. Pero en general, lo que hay que tener, si uno va a hacer por vía percutánea, es garantir que el sistema esté adecuado, que tenga buena pega del hueso, el tornillo, que el hueso sea de buena calidad, que tenga un buen restauro del alineamiento y algunas veces utilizar un corsé postoperatorio para que haga por lo menos una fibrosis en la región y esto quede hasta una estabilización. Pero el riesgo es esto, si no hay fusión y es una lesión que sigue con algún movimiento por la instabilidad ligamentaria, puede tener un riesgo mayor de quebrar y fallar los implantes. Por eso que los sistemas apropiados para fracturas, como el CHANS, que tiene un sistema más fuerte, con un sistema de rótulas que prende la asta en los tornillos más fuerte, es un sistema más adecuado. Se utiliza muchas veces un tornillo más corto, un tornillo pequeño, un sistema percutáneo convencional, el riesgo de falla, una vez que no hay ahí una fusión, es muy mayor. No sé si respondí la pregunta, doctor Afonso. Sí, sí, sí. Que no debemos perder entonces de vista, pues, que la proyección, no solo la corrección inmediata, sino Sí. que la proyección hacia el futuro, ¿no? Si va o no a soportar lo que estamos haciendo. Gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas en el chat. Dicen, para evitar la radiación en la verteroplastía, ¿se ha probado hacer con navegación? Es pregunta para el doctor Cari. Bueno, en lo personal no, pero bueno, tampoco he visto algún artículo de ese sentido. Sería bueno revisarlo, es un buen tema tomarlo en cuenta, ¿no? Yo puedo hacer un comentario. La Sí, cuestión claro. es que para hacer algo navegable, el sistema, los instrumentos han que ser navegables. Por ejemplo, lo que se utiliza para poner un tornillo percutáneo por navegación es que se utiliza un probe que es ajustado al sistema. Ese probe es navegable. Y el tornillo que adentra también es un tornillo navegable. Lo que pasa es que se puede, claro, ajustar ahí los instrumentales de la vertebroplastía para que sean, no sé si es posible este como de instrumentos de plástico, así, pero el cimento no es navegable. Y la cuestión es que no hay como mirar la posición del cimento si este no es navegable. Ahí tiene que poner la radioscopía, porque son cimentos radiopacos. Así es, totalmente de acuerdo. Esa parte todavía creo que no puede ser reemplazada. Otra pregunta, creo que podría ser para los dos. ¿Tienen experiencia en discoplastía? Anteriormente habíamos presenciado una ponencia, ¿no? Francés, me parece, que hacía justamente discoplastía y también, sí, justo colegas argentinos. No tenemos experiencia nosotros, yo no tengo experiencia en discoplastía, pero sí tenían algunos resultados respecto para el dolor, ¿no? De tipo discogénico. Pero nosotros no tenemos experiencia. Nosotros también no. Hicimos algunos procedimientos intradiscales en el pasado, pero lo que pasa es que no miramos con mucha frecuencia papers de publicaciones, incluso cirujanos muy optimistas con esas técnicas. Me parece que son técnicas de resultado costo efectivo que no se tornaron muy victoriosas a largo plazo. Nosotros no hacemos regularmente, sin experiencia. Ok, sí, en nuestro hospital no estamos haciendo discoplastía. Otra pregunta, para el doctor Cari, dice, ¿cómo maneja usted la fuga del cemento óseo cuando realiza verteroplastía? Sí, como había precisado, es una de las complicaciones más frecuentes, ¿no? Y quizá a veces un poco temida, porque
por invasión del canal o puede irse a las venas principales. Sin embargo, como también se ha hecho el resumen, mucho tiene que ver la evaluación preoperatoria, ¿no? Eso es importante para alejarnos, por decir así, de la parte de la hendidura o de la ruptura cortical, por ejemplo, que se podría visualizar ya en la resonancia magnética. Y durante el acto intraoperatorio, sí, como también se ha mencionado, es que hacemos, mientras estamos colocando el cemento óseo, si vemos alguna sospecha de fuga del cemento, paramos por lo menos 1 o 2 minutos e intentamos nuevamente, y si no, de lo contrario, no abortamos el procedimiento, ¿no? Que eso es lo que se recomienda, ¿no? Salvo, de repente hay una otra opinión, otro basurco, experiencia tal vez. Sí, o sea, bueno, la vertebroplastia la hacemos, por lo menos nosotros la hacemos con vertebrografía previa, ¿no? Entonces, podemos ver por dónde podría fugar. Y lo que se hace es inyectar una porción inicial de cemento y esperar un rato, de tal manera que eso le llamamos para que vaya sellando las posibles fugas, ¿no? Y así vamos viendo. Lógicamente, cuando ya el cemento mismo vemos que pudiera escapar, paramos generalmente, ya no proseguimos, o a veces también esperamos un momento a que ese cemento solidifique y intentamos proceder. Si es que se ve que puede seguir jugando, lógicamente se para el procedimiento. Quería hacer mención que esta pregunta de experiencia de discoplastía viene del doctor Marcelo Balaco, ¿no? No sé si él tiene alguna experiencia sobre ello. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Sí, les preguntaba, aprovechaba un poquito la charla de Elar, porque nosotros estábamos haciendo hace ya algunos años algunos casos muy seleccionados de discoplastía, y la verdad que cuando uno ve esos pacientes muy añosos, con mucho dolor y con imágenes de aire intradiscal, que cambia en la radiografía parado versus la tomografía acostado, donde en el disco se puede visualizar una imagen clara de gas. Repito, pero muy seleccionado, muy poquitos casos, los resultados son muy buenos. Utilizamos una técnica que ya es a través del pedículo o similar a la de hacer un bloqueo perirradicular bajo radioscopía, y uno pasa al ras del pedículo y va directo al disco. Y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. Casos muy seleccionados, repito, donde no se ve fractura vertebral, sí aire en el disco. Okay, doctor, muy agradecido. Sí, creo que recuerdo también algún profesor francés trajo esa novedad. Sería interesante, sí, intentarla. Gracias, doctor. Seguimos con las preguntas. El doctor Urquizo pregunta al doctor Cari. Hace referencia que ha sido muy buena su ponencia y pregunta, ¿cuántos niveles de vertebroscopia existiría como límite en un mismo procedimiento? He buscado la literatura y la experiencia que tenemos también se concuerda. Básicamente es el entorno de estado de salud del paciente, ¿no? Las comorbilidades, y desde el punto de vista también anestesiológico. Hay que recordar que lo hacemos habitualmente con sedación y anestesia local. Entonces, un paciente que esté mucho tiempo en decúbito ventral, definitivamente también no podría tolerarlo, tal vez. Entonces, también la cantidad de cemento que tenemos, ¿no? O a veces incluso algunos recomiendan hacer 2 a 3 vértebras, y si fuera el caso requerir más, de repente hacerlo en otro momento, ¿no? Eso es lo que manifiesta. Pero básicamente, por lo que yo tengo entendido y por la experiencia que tengo de alguna otra manera, es que principalmente lo da el estado clínico del caso, ¿no? Del paciente, con las comorbilidades que pueda tener. El doctor Edwin Eduardo Cuba pregunta, ¿se utiliza la clasificación alemana de las fracturas osteoporóticas? Sí, claro, en la clasificación, tanto también ahora de la AO, ¿no?
Sobre todo, bueno, sobre todo estamos usando la de tipo, la de AO, que es básicamente una conjunción de ambos, ¿no? Pero lo que pasa es que no era el tema de fracturas osteoporóticas netamente, por eso es que no se ha tomado en cuenta básicamente el procedimiento de artroplastía. Igualmente para el doctor Cari, de parte del doctor Roger Llanos Vázquez. En fracturas con aplastamiento, ¿existe un tiempo ideal para realizar la vertebroplastía? Sí, en realidad se recomienda por el tratamiento conservador, ¿no? Que tenemos que la mayoría de las veces darle unos 3 semanas o 4 semanas por lo menos. Y si falla, evidentemente se hace el procedimiento, se podría hacer, dependiendo del tipo de fractura también, hasta a los 6 meses, ¿no? En que se podría aplicar. Esa es la recomendación. La doctora Luz Fiorella Quequesa felicita a las ponencias y pregunta al doctor Cari por el riesgo de micromigraciones embólicas a pulmón. ¿La fibrosis pulmonar sería una contraindicación para este tratamiento? Sí, en realidad, como se ha dicho, la mayoría de las complicaciones que en verdad la fuga del cemento es muy frecuente, de tal manera que incluso se podría, algunos, como dije, lo consideran como parte del procedimiento, ¿no? Siendo clínicamente, no teniendo clínica, ¿no? De hecho, que había que tener cuidado con con pacientes con fibrosis pulmonar, sin embargo, no es una contraindicación ni tampoco se ha tomado una relación directa, ¿no? De hecho, si hay una gran fuga y si puede haber una embolia pulmonar importante, de hecho, sí, no solamente al paciente con fibrosis pulmonar, sino a otros pacientes también. Hay que recordar que todos estos pacientes la mayoría son de mayor edad, ¿no? Y tienen algún compromiso o una comorbilidad en ese sentido, ¿no? Pero directamente no le habría una contraindicación. De parte del doctor Marcelo Balaco, una pregunta para el doctor Daoglio. Pregunta si retiran los implantes percutáneos en fracturas y en qué tiempo. Hola Marcelo, en verdad tenemos alguna experiencia con tornillos percutáneos para lesiones óseas y también tenemos mucha experiencia con fijaciones mismo abiertas, pero para lesiones tipo A que no hacemos fusión, que no hacemos decodificación ni enxerto, solamente una estabilización abierta o cerrada. En estos casos, la recomendación inicial era que hay que como no hay fusión, hay que sacar los tornillos después de un año y tal, pero nosotros no hacemos esto regularmente porque no vemos los pacientes volviendo a nuestras oficinas con tornillos rotos y ningún dolor que nos moleste a punto de hacer una nueva cirugía. Tenemos muchos y muchos casos de fijación sin fusión, pero no retiramos los tornillos. Sí, nos pasa exactamente lo mismo, Luis. Ok. Un Bien. comentario más, doctor Basurco, solamente para esta cuestión de la vertebroplastia, que es un tema que me encanta también. Incluso es un tema muy bien presentado ahí por ELAR, porque hace parte del manejo del trauma con técnica mínimamente invasiva. Yo estaba atento al programa y sabía que ELAR presentaría algo. Y el importante, como comentó mucho bien ELAR, es tener algo que evite al máximo extravasamiento de cemento. Un sistema adecuado, con cemento de buena calidad, los más modernos, con alta viscosidad, manejar muy bien la posición de las agujas y también empezar a poner el cemento de manera despacio y mirando siempre con la radioscopía. Porque algunos extravasamientos siempre pasa, pero si va para el disco o para un vaso o anterior del cuerpo vertebral, no hay problema ninguno. El problema es si va para dentro del canal. Y lo que pasa con esto es que si el paciente tiene extravasamiento para dentro del canal, esto va a estar anterior a la dura madre o la médula.
Y si el paciente tiene síntomas, usted hay que sacar esto de manera anterior. Es muy difícil que consiga sacar todo por un abordaje posterior. Entonces, esta es la cosa más difícil que uno puede tener con una ingestión de cemento intravertebral o hasta en el disco. Por eso, la estrategia actual con los sistemas actuales, eso pasa muy poco por alta calidad de los cimentos y conocimiento de la técnica, ¿no? Ok, doctor Daoglio, doctor Cari, les agradezco y felicito sus excelentes presentaciones. Les agradezco por respetar los tiempos exactamente. Estamos en el tiempo perfecto, no tenemos para más. Muchas gracias por sus presentaciones y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias también, Muchas doctor. gracias. Dale. Muchas gracias a ustedes, doctor Basurco, Elar, Marcelo, un abrazo a todos. Muchas gracias por participar una vez más. Bien. Adelante, doctor Urquizo. Bien, buenas tardes. Le saluda el doctor Ramiro Ciesa. Soy cirujano ortopédico, miembro de ASPECIBE. En esta oportunidad estoy encargado del segundo bloque. Vamos a hablar nuevamente de cirugía de mínima invasión en cirugía de columna. El segundo bloque está invitado dos médicos de alta calidad. Desde Argentina tenemos invitado al doctor Marcelo Balaco. Es médico ortopedista, cirujano de columna vertebral y actualmente miembro del staff del equipo de columna del Hospital de la Policía Federal Argentina. Y como segundo ponente tenemos al doctor Edwin Torres, es médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa María, especialista en cirugía de columna vertebral y de cerebro, con experiencia en cirugía de deformidades, cirugía mínimamente invasiva, neurocirugía pediátrica y neuroendoscopia. En esta segunda parte de este curso tenemos dos temas muy importantes. El primero es descompresión over the top, el paso a paso. Y seguidamente tenemos la disectomía tubular, también el paso a paso. Vamos a entonces a cederle la pantalla y el micro al doctor Marcelo Balaco. Doctor, mucho gusto y bienvenido al curso. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan y pueden ver bien mi presentación? Sí, doctor. Correcto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar una vez más compartiendo un poco la experiencia que nosotros venimos haciendo con nuestro trabajo en equipo en el hospital. Desde ya hace unos años incursionando en las modernas técnicas mínimamente invasivas. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de cómo pensamos y desde nuestros inicios hacia algo mínimamente invasivo en la columna lumbar. Voy a buscar el pasador. Discúlpenme un segundito. No sé por qué no me está apareciendo, perdonen, la flecha para poder pasar de diapositiva. En modo presentación de imágenes. Voy a volver acá. Aquí, ahí. Esa es. Ahí está, disculpen. Muy bien, entonces, sin ningún tipo de conflicto de interés,
Los objetivos que nos planteamos para esta charla es resaltar la descompresión tubular en casos de inestabilidad mínima o mejor aún sin inestabilidad lumbar. Para eso seleccionar muy bien los pacientes y tratar de dejar en claro los pasos técnicos de la técnica. Siempre empiezo esta presentación con este caso. Este es un paciente ya tratado hace unos cuantos años. Se nos planteó la controversia en la consulta, un testigo de Jehová, 62 años, que claudicaba severamente, una persona muy bien de salud, muy activa, pero que no podía caminar más de 100, 150 metros, y que estaba buscando una opción quirúrgica en la cual no tuviéramos que necesitar ningún tipo de transfusión sanguínea, una columna degenerativa con discopatías múltiples, como pueden ver. Cuando analizamos su resonancia, veíamos que tenía compresión de múltiples focos, 2.3, 3.4, 4.5, 5.1, y venía con dos planteos distintos de aspecto quirúrgico, y ambos eran involucrando descompresiones grandes y técnicas de fijación vertebral, en la cual ninguno de los dos cirujanos que lo había visto antes le podía garantizar que no requiriera una transfusión sanguínea. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué necesitamos a este paciente hacerle una instrumentación vertebral? Empezamos a pensar un poquitito más en la anatomía vertebral, en los síntomas del paciente. Y cuando uno mira si nuestros pacientes vienen con queja de dolor en ambas piernas, con claudicación de la marcha, sin ningún tipo de dolor lumbar, analizamos sus estudios y vemos facetas vertebrales alineadas, con buena congruencia, en espejo, como llamamos nosotros, ¿por qué pensar en hacer cirugías grandes, donde hay que hacer grandes resecciones facetarias, y sí podemos hacer algo mínimo? Bueno, en este caso, con poca experiencia, pero ya introduciéndonos en cosas menores, empezamos a pensar en hacer gestos descompresivos. Es verdad que estos gestos descompresivos en este paciente implicaron este abordaje grande, como pueden ver. Abrir ambas goteras vertebrales, hacer laminoforaminotomías múltiples, requirió, como dice acá, 4 días de internación, esta herida de gran tamaño, con el dolor lumbar lógico. Sin embargo, hicimos gestos mínimos de laminoforaminotomías, respetando las facetas, y no tuvimos que necesitar ningún gesto de instrumentación vertebral en una columna estable. Y ahí, cuando les estoy mostrando, ya llevaba 3 años, ahora lleva unos cuantos años más y el paciente sigue intacto con su columna estable. Desde entonces empezamos a pensar que la elección de la alternativa quirúrgica tenemos que considerar varios factores. Los síntomas mecánico-neurológicos, analizar muy bien los estudios por imágenes y ver qué patologías asociadas o qué comorbilidades tiene el paciente, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos a ir metiéndonos en lo que es gestos técnicos mínimamente invasivos, es muy importante todo esto que mencionamos, pero también el juicio clínico, escuchar muy bien nuestros pacientes, analizarlos muy bien semiológicamente. ¿Podemos descomprimir sin desestabilizar entonces? Claramente sí. Si uno ve que las facetas están, como les mencioné recién, en espejo, alineadas, si el objetivo que nos planteamos es hacer una resección mínima de la faceta articular y nos deja gran porcentaje de la faceta sana intacta, y lo que queremos es, de esta manera, ampliar su canal espinal, podemos ir de a poco aprendiendo nuevas técnicas. Por supuesto, tenemos casos extremos, como este, donde el paciente tiene una subluxación de las facetas con una orientación muy sagital, y prácticamente esto va a ser imposible, inviable, de pensar de hacer gestos mínimamente invasivos sin instrumentación. Entonces, de nuevo, debemos ser muy cuidadosos, como se mencionaban en las charlas recientes, la selección correcta de nuestros pacientes. Por ejemplo, pacientes con edad avanzada, con una inestabilidad en el borde, pacientes que son muy activos y sin inestabilidad, cuando las facetas son horizontales, y es fundamental tratar de no tener que hacer ningún gesto sobre el disco intervertebral, que es un factor de estabilización. Les voy a presentar entonces un paciente que ya es más acá, más llegado a estos tiempos, que se nos presenta, añoso, 79 años, claudicación de la marcha, ciática derecha,
sin lumbalgia y con esta resonancia con múltiples focos de estrechez, sobre todo en 3-4 y en 4-5, como pueden ver en los cortes, pero fíjense lo que les mencionaba, facetas en espejo, alineadas, y acá empezamos a hacer gestos mínimamente invasivos con una descompresión con técnica tubular L4, L5 derecha, tratando de llegar hacia la parte más proximal del segmento 3-4 y a la parte más distal del segmento 4-5. Desde ya hace un tiempo corto, Roger Hart y todo el equipo mínimamente invasivo de AOSPine nos ha ido enseñando los paso a paso y tratamos de seguir sus enseñanzas en cirugía tubular mínimamente invasiva. Esta es la técnica que él describe y que está bien conocida por todos ustedes y publicada por AOSPine, donde ellos mencionan que ya desde el posicionamiento del paciente en quirófano y del equipo quirúrgico debemos pensar en forma mínimamente invasiva, dónde ubicar el microscopio, tenemos que contar con un fluoroscopio por lo menos un buen rato en nuestro quirófano para poder trabajar cómodamente con este tipo de técnicas. Técnicamente, la posición del paciente es prácticamente la misma, con buena tabla quirúrgica que nos permita meter ambas, tanto microscopio como fluoroscopía. El abordaje va a ser apenas 1 a 2 centímetros lateral a la línea media y siempre tratando de focalizarse en el borde inferior o en la margen inferior de la lámina de la vértebra superior, como en este caso en L4, L5, tratando de hacer foco en el margen inferior de L4. ¿Sí? 1 o 2 centímetros por vía lateral. Se hace una incisión que, dependiendo del tubo que vayamos a tener para trabajo, suelen ser tubos de hasta 26 milímetros de diámetro, pero normalmente se usan entre 18 y 20. Si vamos a usar un tubo de 18, hacemos una incisión de 20 milímetros, de 2 centímetros, tratando de hacer foco, como les decía, en el margen inferior de la lámina de la vértebra superior. Y así es la ubicación que van a tener nuestros tubos, sea A para segmentos lumbares superiores, donde la inclinación vertebral es menor, o sea B para segmentos lumbares inferiores, L4, L5, sobre todo, donde la inclinación y el tamaño facetario cambia y nos permite o nos pide que seamos un poquitito más de vista oblicua para nuestra zona de trabajo. Como les mencionaba, esta es la visión que vamos a tener una vez colocado el sistema tubular. Son tubos que van dilatando hasta llegar a 18, 20 o hasta 26 milímetros. El margen inferior de la lámina de L4 en este caso, vemos el ligamento amarillo. La visión a partir de aquí, si lo logramos, es la misma que una técnica abierta en donde expusimos ambas goteras vertebrales. Usamos mucho el drill, pero tratando de no hacer un drillado profundo. El drill se utiliza, siempre les menciono a los fellows, como un limpia parabrisas, es decir, no clavar el drill en una zona porque podemos, si el drill no es de muy buena calidad, podemos hacer algún daño. Entonces siempre como un limpia parabrisas, tratando de ir de lado a lado, drillando suavemente el borde inferior de la lámina hasta desprender el ligamento amarillo. Una vez que se desprende el ligamento amarillo, esta va a ser un poco la visión que tenemos. Fíjense cómo es el gráfico, es exactamente igual en la vida real. Logramos hacer con instrumental adecuado, que es instrumental bayonetado generalmente, para tener buena introducción y no se tape nuestra visión en el microscopio. Levantar el ligamento amarillo del lado ipsilateral, empezar la resección de ese ligamento amarillo como lo haríamos de manera natural, con pinzas Kerrison, e instrumental también aconsejable debe ser bayonetado para que no impida la visión correcta dentro del campo. Y esto es lo que uno puede acceder a través de un tubo. Fíjense la resonancia en el corte axial y la resonancia posoperatoria, conservando la faceta y bien la entrada de cicatriz que deja la utilización del tubo con una incisión mínima ipsilateral, pero pudiendo tener acceso al lado contralateral. Este es otro paciente, 80 años, que se presenta con claudicación de la marcha neurogénica, con una pequeña espondilolistesis grado 1, L4, L5, pero les repito, 80 años, buen estado de salud, pero 80 años, y lo mismo.
Analizamos mucho las facetas articulares luego de realizarles bloqueos en nuestros pacientes. Vemos que las facetas son bastante simétricas. A pesar de tener una pequeña espondilolistesis, la faceta tiene algo de líquido, pero es simétrica. Por lo tanto, lo analizamos a este paciente en L4, L5 con la posibilidad de hacer una descompresión tubular over the top, que significa que por un lado, entrando por un solo lado, podemos inclinar el tubo y acceder al lado contralateral. Así es como trabajamos, y esto es un paso importante. Con la utilización del microscopio, y esto es toda la sala quirúrgica con la instrumentadora, el instrumental adecuado, el uso del microscopio, hacemos un tilt de la tabla, de la mesa quirúrgica, como para que podamos tener visión contralateral correcta. Eso tienen que tenerlo en mente. Primero iniciar por el lado ipsilateral, y una vez que uno ya quiere volcarse al lado contralateral, inclinar la tabla como para poder tener acceso y buena visión contralateral. Y este es el resultado, ¿sí? El tubo se coloca, se introduce por acá, y la visión final va a ser hacia el otro lado, y esta es la tomografía de control para poder estudiar bien nuestros pacientes, y este es el tamaño de la incisión, mínima incisión y buen gesto de descompresión. ¿Qué dice la literatura? Se comparan ya desde hace unos cuantos años técnicas para descompresión lumbar entre la clásica laminectomía versus los sistemas tubulares, trabajos muchos que son retrospectivos. Fíjense, 126 pacientes, 38 con sistema mínimamente invasivo, 88 abiertos, y los resultados fueron similares. Sin embargo, reportan menor tiempo quirúrgico, menor estadía hospitalaria y, por supuesto, menor pérdida sanguínea, y algo que no está detallado, pero que está también publicado y nosotros mismos lo vemos, menor índice de infección de sitio quirúrgico. Otro trabajo retrospectivo donde los autores se plantean si es posible hacerlo tanto en pacientes con espondilolistesis o sin espondilolistesis, y en este estudio también retrospectivo uno tiene que tener mucho cuidado de lo que lee, mejor estudios de proyección hacia adelante, prospectivos, randomizados, pero en trabajos retrospectivos, nivel 3, nivel 4, ellos no encuentran diferencias tratando con o sin espondilolistesis grado 1 en términos de resultados clínicos y complicaciones. Otro trabajo, porque a medida que uno aprende una técnica, cada vez se va metiendo en casos más severos. Estos autores analizan si hay diferencias entre tratar estenosis severas a tratar estenosis leves usando sistemas tubulares de retractor, estudio retrospectivo. Los autores analizan los grados de severidad del canal con la clasificación de Chisas, que nosotros tratamos de utilizarla mucho. Nosotros inicialmente empezábamos a hacer casos Chisas leves, A y B o C, pero de a poco uno va animando a hacer cada vez casos más extremos, como el grado D, que es el grado de severidad más extrema de estenosis según esta clasificación. Ellos analizan esta clasificación y tratan muchos pacientes con estenosis grado C y D. Y en los resultados clínicos, y acá ponen un ejemplo, no encuentran diferencias en resultados clínicos ni en complicaciones tratando pacientes con estenosis severas y sin estenosis severas con sistemas tubulares. En conclusión, ¿qué mensaje les puedo dejar con la técnica de utilización de tubos mínimamente invasivas, que claramente minimiza la lesión de los tejidos blandos? Son pacientes que o se van el mismo día al final del día o se van al otro día de alta sin ningún tipo de mayor dolor en la zona quirúrgica. Los beneficios son múltiples en términos de sangrado prácticamente cero, infecciones cero, estadía hospitalaria muy corta. Por supuesto que requiere entrenamiento, siempre uno trata de forzar a veces indicaciones, empezar a hacer casos de disectomías tubulares como para ir entrenándose en el uso del tubo y empezar a usarlo cada vez más en estenosis primero leves y después más severas. La recomendación, en la medida de las posibilidades técnicas en cadáveres y rotaciones en centros que hagan este tipo de sistemas, son claves, porque siempre hay tips, siempre hay dificultades que uno puede encontrar caso a caso, y el entrenamiento en microscopio es clave. Si bien se puede hacer con buena fuente de luz y la utilización de lupas quirúrgicas,
la utilización de un buen microscopio facilita enormemente la técnica quirúrgica en este tipo de casos. Bien, muchísimas gracias, doctor Balaco, por su excelente ponencia. Con respecto a las preguntas, vamos a dejarlas para el final de la segunda charla. Paso a invitar al doctor Edwin Torres. Doctor Torres, buenas tardes. La pantalla es suya. Buenas tardes con todos. ¿Me permiten ser anfitrión para poder compartir mi presentación? Ok. Sí, lo puede compartir, doctor. Ok. Muy bien. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Edwin Torres, soy médico neurocirujano. Y el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes algo que vengo desarrollando ya de hace unos 2-3 años y como que fue la puerta de entrada y es algo a título personal, creo que es la puerta de entrada para poder desarrollar los siguientes procedimientos mínimamente invasivos más complejos, ¿no? Como lo mencionó el doctor Balaco. Entonces, no tengo ningún conflicto de intereses. Mis objetivos de esta charla pues, es identificar aquellos puntos claves e importantes para el desarrollo de una microdisectomía, la importancia de la anatomía radiológica y el uso de los tubos, el adecuado uso y familiarización de los tubos para la ubicación en la columna vertebral. Empiezo con esta imagen. Muchos hemos aprendido a hacer cirugía como tradicional, cirugía disectomía la convencional que aprendimos a hacerla en la residencia, en donde utilizáramos el Taylor, incisiones que variaban de 5 o 6 centímetros, a veces más, a veces menos, en donde pues obviamente los cambios y los daños de los tejidos a nivel lumbar, tanto muscular como ligamentario, pues es marcado, ¿no? Y eso se nota con la evolución de los pacientes y asimismo ellos se dan cuenta de cómo estas incisiones, a veces a los pacientes les muestro estas imágenes y cómo puede variar y una herida de ser de 6 centímetros puede pasar a ser una herida de menos de 2 centímetros y es a través de estas técnicas de mínima invasión mejorar sobre todo la calidad de vida del paciente. Si todo esto ha pasado en la línea de tiempo con los cambios y nuevos advenimientos de equipos y tecnología que ayuda mucho al resultado de los pacientes. Entonces, el beneficio de una técnica de mínima invasión, conocidos como las perlas, pues es la menor disrupción de los tejidos, menor pérdida sanguínea, un menor dolor posoperatorio, una recuperación más rápida. ¿Bien? Es importante conocer la evolución de cómo ha ido presentándose las técnicas quirúrgicas para la disectomía, siendo las principales o iniciándose ya en el año 1934, pues las primeras descripciones de una disectomía abierta por Mixer y Barr, pero en 1977, con el advenimiento del microscopio, pues se le acuñó el término de microdisectomía gracias a Yasser Hill, y es aquí donde ya se define como el gold estándar para el tratamiento de las hernias del núcleo pulposo, ¿bien? Las microdisectomías, y a partir de ahí fueron evolucionando a nuevas técnicas, siendo en 1927 Foley el que trajo el uso de los retractores tubulares, bien. Asimismo, destinado también en 1999, agregó el uso del endoscopio, llamándole, y junto con instrumentos de microdisectomía, microcirugía, llamándola como una disectomía microendoscópica. Posteriormente, los trabajos de Cambing, en la que identificó el triángulo de Cambing, hicieron los procedimientos de percutáneos, nucleotomías percutáneos, ¿no? Y que esto dio el pie para el inicio de todas las técnicas a través de este corredor anatómico. En el 2002
Ralph Wigner y introdujo el microscopio, y es aquí donde pasamos a llamarlo microdisectomía tubular. Entonces, como observan, toda esta evolución ha ido avanzando, y considero pues que la microdisectomía tubular es un proceso de transición en la que al final vamos a llegar a lo que actualmente podemos decir, gracias a los trabajos de Cami y ahora último, bueno, ya no tan reciente, ya tiene algunos años, Schubert, sobre las técnicas de disectomía endoscópica, las full endoscopy. Entonces, todo esto, esta evolución pasa por periodos, y creo que la microdisectomía pues, es un periodo de transición para hacer procedimientos endoscópicos con una puerta de entrada, así como otros procedimientos, llámese el over the top, los MIS-TLIF, bien, las descompresiones tubulares, como una puerta de entrada hacia lo que es ya la cirugía endoscópica, que trataremos el día de mañana con mayor detalle. Entonces es ahí donde surge si es que la microdisectomía, que es considerada como el over the top, va a ser cambiada por la cirugía endoscópica para el tratamiento de las enfermedades discales. Entonces yo creo que estamos en camino, y esto va a ser, si ya no lo es, ¿verdad?, el cambio del gold estándar. Entonces, es importante la ubicación en la sala de operaciones, la utilización además de el microscopio quirúrgico, el arco en C, que son herramientas muy importantes para las técnicas de mínima invasión. El cirujano se pone al lado de la hernia, derecha, izquierda. Al frente está su ayudante, al frente del cirujano principal está el arco en C, y por detrás el microscopio, ¿no? Como lo muestra también en las imágenes, en el esquema que tengo arriba. La idea es de que el cirujano pues se sienta libre, y que el arco en C pueda girar hacia arriba, hacia abajo, y no estorbar, ¿no?, al cirujano principal. Entonces, para poder, necesitamos tener todo un equipo que nos va a permitir hacer las disecciones tubulares. Inicialmente empecé con un equipo de dilatadores tubulares que tenía una pala para poder sujetarlo, y mi ayudante era el brazo que anclaba, y esto me daba la potestad de poder trabajar con mis manos, pero perdía una mano de mi ayudante, ¿bien? Pero actualmente, pues, con los nuevos sistemas tubulares y los brazos que nos permiten liberar la mano del ayudante, podemos trabajar incluso a 3 manos sobre la cavidad del tubo, ¿verdad? También es importante un adecuado instrumental. Es ideal tener todo instrumental en bayoneta, ya que no es que no se puede hacer con el otro, pero nos permite una mayor facilidad de poder ingresar al tubo, una cavidad pequeña, en la que si utilizamos con unos instrumentos hasta la mano, podríamos estorbarnos a la luz del microscopio. Entonces, creo que es importante poder tener para todo tipo de cirugía tubular instrumental bayonetado, y sobre todo largo. ¿Bien? Y con respecto a la técnica quirúrgica, pues en gran mayoría no varía mucho con las técnicas convencionales. La idea de llegar al espacio intrarraquídeo, lateralizar la raíz, identificar el disco, pues es muy similar, ¿bien? Así que si uno se anima a hacer técnicas mínimamente invasivas, pues obviamente debe haber hecho ya técnicas abiertas convencionales para familiarizarse con la anatomía, y el tubo pues da una mayor facilidad, a mi parecer, nos da mayor confort para poder trabajar y no estar peleando con los músculos o peleando con el ayudante, y eso nos permite tener mayor seguridad en el procedimiento. Entonces, lo primero pues es el posicionamiento del paciente. No hay mucha variación con respecto a las técnicas tradicionales. Sin embargo, creo que el punto importante es la colocación de los cojines alrededor del paciente, esto para liberar la presión intraabdominal. Quizás nos puede ayudar a flexionar la camilla,
teóricamente es para abrir el espacio interlaminar, pero me da la impresión que mejor tenemos el uso de los cojinetes o de los rodillos al costado del paciente para mejorar la presión disminuir la presión intraabdominal y por ende la presión del plexo venoso, y esto pues consiguiente con el sangrado durante la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esto es lo que habitualmente he acostumbrado a hacer para iniciar la marcación de la piel. Hago con una aguja, un clavo de Kirchner, marco la línea media, bien, y inmediatamente marco el borde superior o del pedículo del cuerpo inferior a la hernia del disco que voy a trabajar. En este caso, pues lo dibujé todo para hacer de forma práctica, pero trato de identificar pues la vértebra superior, inferior y el espacio discal en el que voy a trabajar y la línea media. Entonces, la teoría nos menciona de que la incisión en la piel es a 1 a 2 centímetros de la línea media. Esto va a variar cuando son segmentos más inferiores, quizás un centímetro, puede llegar a 2. Bien, cuando son segmentos más superiores es 1 centímetro, y esto es porque la lámina de las vértebras, tanto L5 sobre todo, pues es más amplia, más plana, y esto varía de acuerdo a la anatomía de cada paciente. Nos da una idea, pues la resonancia, la tomografía, si es que lo tuviese el paciente. Entonces, una vez que hemos hecho la incisión en la piel, esta imagen la traje cuando hacía mis primeros casos, pero yo siempre, después de haber intentado, tenía mucho temor en la que cuando tenía la aguja iniciadora, poder caer en el espacio interdiscal y eso caer en el espacio interlaminar y que ingrese al canal raquídeo y perfore la dura madre. Entonces, actualmente no lo hago. Lo primero que coloco es el primer dilatador más pequeño. Hago la incisión en piel que abarca hasta la aponeurosis, ¿bien? Y pongo el primer dilatador. El objetivo de esta imagen es poder identificar que el iniciador o la punta de los dilatadores debe de caer sobre la parte más superior de la lámina, y que teóricamente vendría a ser el borde inferior de la lámina, donde vamos a trabajar. Ese es un punto clave. Así como en las cirugías de cráneo, el 50% es el posicionamiento de una cirugía, yo creo que también en la cirugía de columna tiene que ver mucho el adecuado orientación y posicionamiento del equipamiento. Entonces, en forma progresiva vamos a colocando los dilatadores, ¿bien? De una manera rotativa, y al final, pues esta imagen que me va a permitir poder identificar qué tipo de tubo al final voy a colocar, de acuerdo a la distancia de la piel a la lámina. Habitualmente utilizamos un tubo de 60, 50, 60, y una vez que hemos ya colocado todos los dilatadores, hago un control lateral, es muy importante. Esto en realidad lo hago ya cuando retiro todos los dilatadores y solamente me queda el final, para poder identificar que estamos en el nivel, porque a veces nos podemos equivocar cuando hay en la imagen AP, sobre todo cuando son las vértebras transicionales. Entonces una lateral siempre nos va a poder ayudar para poder estar seguros del nivel, ¿bien? Esta es la imagen que queremos lograr, intentar identificar el borde inferior de la lámina, quizás un cachito de lo que es la faceta articular, o en la imagen lateral, AP, perdón. Y es importante, para poder trabajar en forma tranquila y no pelear con los instrumental ni con el tubo, mantener una alineación con el espacio discal, como se observa aquí o acá. Porque si no tenemos una buena alineación, puede ser que tengamos problemas para acceder al disco y estar chocando con el borde del tubo. Como ustedes observan, pues la separadora de raíz está por debajo, la pinza discal está hacia el espacio discal, pero chocando con el tubo. Entonces, lo ideal es trabajar en forma, en la misma dirección del disco, para no poder chocar y disfrutar la cirugía y no estar peleando con el disco. Es más, cuando uno hacemos el abordaje, la radiografía lateral, podemos modificar la posición del tubo
colocando los dilatadores, los últimos dilatadores, podemos hacer maniobras de poder, porque si es que lo hacemos solamente con el tubo, da la posibilidad de que el músculo se meta dentro del tubo y nos haga y nos deobstruya más el tejido ahí. Entonces es una recomendación. Entonces, una vez posicionado el tubo, ponemos el microscopio y la primera imagen que vamos a ver es el músculo que vendría a ser multífidos, y este músculo pues hay que disecarlo. Cuando yo utilizo los disectores o el mismo monopolar que los utilizo con el alargador para palpar el borde de la lámina, y a partir de eso empiezo a hacer la disección o cauterizar y reducir con el bipolar también el grosor del músculo. Obviamente esto es de poca cantidad, no debería haber tanto músculo, y si es que vemos bastante músculo, nuevamente colocamos los dilatadores y hacemos la secuencia para evitar que se meta en mayor cantidad de músculo. De manera que el objetivo es tratar de identificar el borde inferior de la lámina. Cuando son vértebras, cuando trabajamos el nivel quizás el más inferior, L5, S1, el espacio interlaminal es mucho más grande, es mucho más amplio, no es necesario comer tanta o identificar tanta lámina, es más, tranquilamente con una flebectomía podemos llegar al espacio discal, pero cuando son niveles más altos, quizás sí es necesario resecar un poco más de lámina del borde inferior. Bien, una vez identificado el borde inferior de la lámina, yo suelo colocar una cureta angulada. No siempre tengo la posibilidad de tener un drill a la mano. Lo hago generalmente con la cureta y hacer con estos movimientos de ida y de venida para liberar el ligamento amarillo. Bien, y este es el borde de la lámina, ¿verdad? Entonces estamos disecando en forma rotatoria para que se pueda liberar el ligamento amarillo, y acto seguido introduzco pues el drill, si lo tenemos, y si no, con una Kerrison. Lo he hecho casi toda la mayoría de los casos, lo he hecho con Kerrison, de manera de que pueda entrar y comer el borde inferior de la lámina. Bien, y es aquí donde se producen los accidentes. Muchas veces al momento de comer llevamos consigo el ligamento y además también la dura madre. Una vez que resecamos la faceta lo suficiente, espacio que nos da, que realmente son unos cuantos milímetros, el ligamento amarillo lo podemos resecar de manera de que podamos introducir un disector bolita que nos permite traer el ligamento amarillo hacia uno y con el Kerrison comer el ligamento y retirarlo, ¿no? Podemos poner un cotón, un microcotón que va a empujar la dura madre hacia el saco hacia abajo, y de esta manera podemos evitar los riesgos de las durotomías incidentales, ¿bien? Entonces, el siguiente paso es poder identificar al fondo pues el tejido herniario. Esta es la raíz nerviosa o el saco dural, que lo podemos desplazar con el simple aspirador, ¿no? De manera de que esta es otra herramienta que me gusta mucho usar, que es un disector en gancho, que con movimientos circulares puedo liberar todo el nervio y los remanentes, o cuando son hernias muy destruidas, migradas, puedo jalarlo y se viene automáticamente hacia la luz del tubo. Y he de mencionar pues que la mayoría de las técnicas no hago una recesión total del disco, generalmente es una fragmentomía, de manera de no lesionar más el ánulus, que ya está roto. Bien, entonces con esta visión, a través del tubo podemos introducir 2 hasta 3 herramientas y puede trabajar en forma cómoda y tranquila, como se observa acá, ¿no? El disco, la pinza de disco, el separador de la raíz, a través del tubo, ¿bien? Tranquilamente sin ningún problema. Inicialmente iba variando el tamaño de los tubos, inicialmente lo utilizaba en 25, 22, actualmente utilizo un tubo de 16 milímetros, y en la cual me permite tener heridas en piel pues entre 15 y 20 milímetros, ¿bien? Entonces, algunos casos que quiero compartir con ustedes, pues este es un paciente en la que podemos observar, pues es uno de los primeros casos que hice, la utilización del
del tubo por un paciente con una ciatalgia severa, L5S1, con una incisión de menos de 2 centímetros. Otro paciente que tuve la oportunidad de tratar tenía una enfermedad discal con protusión del disco, también hipertrofia del ligamento amarillo. Entonces, si yo entraba y sacaba solamente la hernia, iba a quedar con un dolor residual por compresión del ligamento. Entonces, en este paciente, además de hacer una microdisectomía remanente, aproveché el tubo para hacer una descompresión contralateral con una decisión pues, del otro extremo, como se observa acá en la imagen. También una versatilidad de poder hacer con el tubo. Otro paciente también con una microdisectomía, perdón, con una ciatalgia izquierda también es intrateable, con incisiones también en piel de menos de 2 centímetros, con un tubo de 16 milímetros, sacando básicamente el fragmento que causa la lesión, o la compresión radicular, y obviamente aliviando el nervio. Este es otro casito, es un paciente joven, en la que llama mucho la atención la postura en la que adopta él. No podía ni caminar por el dolor intenso, y adoptaba una actitud escoliótica, en la que había una hernia a nivel de L5S1. Igual, en él hicimos una microdisectomía con exéresis del fragmento herniario, con una incisión en piel de menos de 2 centímetros, recuperando su postura. Este es otro paciente en la que hicimos un abordaje, se podría decir, doble, ya que tenía 2 componentes herniarios L4 L5. Hicimos un abordaje primero de L4 L5, y de ahí movimos por la misma incisión, por la misma herida, y giramos el tubo hacia abajo, ¿no?, para poder llegar al siguiente espacio a través de una incisión también de 2 centímetros. Este es otro paciente, un paciente de 82 años de edad, con antecedente de insuficiencia renal, en hemodiálisis, hipertenso y osteoporótico, con una clara sintomatología de ciatalgia en el lado izquierdo, paciente con una escoliosis del adulto, bien degenerativa. Entonces, pensar en hacer algún gesto más agresivo, pues al ver la resonancia vimos que la causa principal del dolor atribuimos a este fragmento que salía a través del L5S1. Entonces, en vez de hacer una cirugía más agresiva, nos focalizamos en esta lesión, y pues a pesar de que no se logra ver bien en la radiografía, logramos identificar el espacio discal y retiramos el fragmento herniario. Tuve la oportunidad de presentar un trabajo que es mi experiencia personal en el último congreso del año pasado, a través de ASPECIBE, mejor dicho, en donde en esa oportunidad tenía 15 pacientes operados en estos últimos 2-3 años. Actualmente tengo 17 pacientes. Hice un seguimiento entre 3 a 6 meses, en donde valoré la escala analógica del dolor. Bien, operamos 11 pacientes varones y 6 mujeres. Asimismo, la escala de ODI, de Westry, a los 3 y a los 6 meses. En los últimos pacientes, pues, aún no cumplen ese tiempo. Bien, y vimos pues que casi en la mayoría de los pacientes tuvimos un resultado excelente a bueno, para comparar la evolución de estos pacientes. Bien, en la literatura hay bastante informaciones, trabajos en la que va a comparar lo que es la microdisectomía tradicional con la microdisectomía tubular. Hemos logrado incluso tener estudios randomizados, estudios Cochrane, ¿no?, en la que revisiones sistemáticas, y todos apuntan a mencionar incluso seguimientos a largo plazo por 5 años, en donde quizás el resumen principal es de que las técnicas microquirúrgicas o la microdisectomía tubular tienen una equivalencia en el nivel 1, tanto en resultados clínicos, ¿sí?, a largo plazo, de la microdisectomía abierta con la microdisectomía tubular. Quizás orientando, dándole un punto a favor a que hay menor pérdida sanguínea, menor estancia intrahospitalaria, menor uso de analgésicos en postoperatorio, y obviamente un menor riesgo de infección. Entre las complicaciones, pues el 11% de las complicaciones están en los primeros casos. Sclafani reporta de que para lograr buenos resultados deberíamos hacer unos 30 casos de microdisectomía
tubular, ya que a partir del caso 30 las complicaciones se reducen al mínimo. ¿Bien? Tanto la durotomía como el dolor lumbar, inestabilidad, reinación, lesión radicular, lesión muscular, pues son los mismos que una disectomía clásica. Y quizás algo que nos da introducción a lo que se viene mañana, pues de las diferentes técnicas de disectomía, desde de las convencionales hasta las endoscópicas, pues podemos recalcar de que la evidencia apoya que hay un mejor perfil de seguridad y un menor grado de complicaciones de la disectomía endoscópica versus la microdisectomía abierta o tubular. Le da un punto más a favor a la disectomía endoscópica y esto hace que pronto probablemente se convierta en el gold estándar, si no lo es. Y la disectomía tubular pues es también más segura con menores tasas de recuperación o de reherniación. Entonces, como conclusión, tienen las mismas indicaciones que una disectomía convencional. Las técnicas invasivas tienen un nivel 1 en comparación con las técnicas, las complicaciones y los resultados clínicos en relación a las técnicas convencionales, y este es un procedimiento pues inicial, podría decir, que da puerta para hacer procedimientos de mayor complejidad. Y si es que queremos nosotros meternos en este mundo de la mínima invasión, yo creo que una disectomía tubular es un buen punto de partida. Bien, menor tasa de recuperación, como lo mencioné, quizás por menos daño a los tejidos en este tipo de técnicas. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, doctor Torres. Doctor Balaco, muy bien. En honor al tiempo, vamos a tener algunos minutos para algunas preguntas. De hecho, ya tenemos una. Doctor Balaco pregunta, ¿tiene algún límite de segmentos afectados que no llegue a inestabilidad vertebral postquirúrgica? ¿En déficit neurológico severo también lo indicaría? Pregunta del doctor José Urquizo. Bien, gracias por la pregunta. No, el límite básicamente lo pone, a mi modo de ver, lo ponen la orientación de las facetas. Si las facetas están bien horizontalizadas y simétricas, que no hay subluxación, uno puede hacer 2, 3, hasta 4 niveles. De hecho, Michael Meyer en Alemania describió la técnica en slalom, donde hace una incisión de un lado, otra incisión del otro y otra incisión chiquita del otro, como para no lastimar, hacer tanto daño de los tejidos de un solo lado. Hace la técnica de múltiples descompresiones con técnica slalom. Y el déficit neurológico no es una limitante para nada. Doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta del doctor Malca. Doctor Torres, ¿cuál es la diferencia entre la disectomía tubular y endoscópica en cuanto al postoperatorio? Bueno, justo en el último slide que les mencioné sobre la comparación que hacen las diferentes técnicas de disectomía, se ha visto pues que hay una evidencia moderada de un mejor perfil de seguridad y menor grado de complicaciones de las disectomías endoscópicas versus las microdisectomías abiertas. ¿Bien? Sin embargo, como lo menciona, pues definitivamente creo que las mejores o menos complicaciones tiene una disectomía endoscópica. Es lo que se está perfilando pues, actualmente. Muy bien. Doctor Balaco. Sí, adelante, Sí, doctor. quería hacerle una pregunta a Edwin. ¿En algún caso optas por no hacer tubular en hernias de disco en tu práctica actual, o todos los casos de hernia de disco ya son práctica corriente para sistema tubular? Inicialmente pensaba de que las hernias asociadas a caudequina aguda quizás sería la única indicación que me haría la segura con una técnica habitual, con una laminectomía, hemilaminectomía. Quizás solamente en esa opción intentaría irme a la segura. Y Yo si me tengo, permite hacerle también yo una pregunta, he visto que en sus casos de descompresión, la opción de hacer en los casos de estenosis severa y unas esquizas prefiere hacerlas abiertas, utilizan el overtop o quizás hace split de la lámina.
Gracias por la pregunta, muy buena, Edwin. Mira, estamos haciendo cada vez más desafiando la técnica tubular. No tenemos experiencia en la técnica split, creo que es una técnica que hay que aprenderla bien, es muy buena técnica. Me parece que en casos también para estenosis extendidas, la técnica split puede ser una buena alternativa para el que no la conoce. La técnica split consiste básicamente en hacer una división de la espinosa y entrar a través bien de la línea media y desde adentro ir hacia afuera, al revés. Acá entramos desde afuera y vamos hacia adentro con la técnica tubular. Así que estamos haciendo cada vez más el uso de la técnica tubular, no split todavía, y sí, nos estamos metiendo en compresiones severas con técnica tubular sin problemas, y según lo que reporta la literatura, es prácticamente los índices de lesiones durales pueden ser similares, y con la conservación muscular, cualquier tipo de lesión dural con una estenosis muy severa es mucho mejor reparada con la conservación muscular que con la técnica abierta, ¿no? Justamente, doctor Balaco, quería aprovechar, ya que ha tocado el tema de la lesión dural. No sé si en su experiencia, doctor Torres, también han presentado esta complicación y si es que en algún momento tuvieron que convertirla a una cirugía abierta o cómo lo solucionaron en el momento. Doctor Balaco, adelante. A nosotros nos ha pasado que sí, que hasta que uno no va adquiriendo destreza, la técnica tubular puede llegar a ser pasible de ser convertida a técnica abierta, pero como un método, digamos, de que uno no se halla, o porque la anatomía de las facetas a veces está muy alterada en pacientes añosos, solamente por eso, pero no por lesión dural. Yo sí, permíteme contarte, yo sí he tenido dos casos de los 17 casos que les he mostrado, he tenido dos casos que prácticamente ha sido durante el retiro del ligamento amarillo. Es ahí donde veí y empezó a salir el líquido. Dije, ¿que alguien echó agua? No, el líquido, y uno empieza a sudar frío. Dios mío. Entonces, cuando uno pone su cotón, trata de ampliar la flebectomía y logra ver pues, el defecto, y si es pequeño, pues habitualmente yo lo que hago es sacar un poquito de grasita de músculo, poner sobre el defecto, y como ustedes han visto, al momento de retirar del tubo, los músculos se van cerrando, y hacer un cierre hermético prácticamente de la aponeurosis, y con eso es suficiente. La verdad no he tenido los dos eventos con desgarro dural que he tenido, que gracias a Dios han sido puntuales, no he logrado ver raíz, las raíces no han salido, ha sido puntuales que el líquido ha salido, pues no, pero con esos casos, grasita, músculo, hemocolágeno y cerrar hermético, no pasa nada. Muy bien, gracias por su respuesta, doctor. Doctor Balaco, hay un par de preguntas más. Dice, ¿importa la forma del canal espinal, es decir, redondo, ovalado, trébol, para tener mejor resultado funcional? No, lo único que importa es la orientación facetaria. Si es una orientación facetaria muy sagital, casi que no me animo tanto a hacer una técnica over the top, porque podemos llevarnos mucha faceta articular y ahí tenemos que analizar muy bien si realmente eso es para una técnica mínima, porque hemos tenido casos, hasta ahora por suerte no nuestros, pero hemos visto casos de algún colega en donde por ahí se fuerza mucho esta técnica, y cuando uno necesita resecar mucha faceta articular, imagínense una faceta muy medial en una estrechez de canal, uno va a tener que sacar gran parte de la faceta. Diferente de si la faceta está horizontal, uno saca un pedacito. Entonces, esa sería una contraindicación, esa sería una limitante, pero no el aspecto del canal. De acuerdo. Hay una pregunta más para ambos panelistas. Cuando se realiza la descompresión contralateral, ¿ha tenido desgarro dural en ese lado? ¿Y cómo lo soluciona? Creo que parte de la pregunta ya ha sido respondida. No sé si quiere agregar algo más, doctor Torres o doctor Balaco, respecto a esa pregunta.
Yo no he tenido hasta ahora desgarros durales en el lado contralateral. Hacemos la técnica tratando de ver bien y ser muy cuidadosos. Con el mismo aspirador vamos bajando la grasa epidural mientras uno va con la Kerrison trabajando. Tratamos de ni ver el saco dural hasta no llegar hasta el otro lado. Pero creo que de tenerla trataría de resolverlo como explicó Edwin, del mismo modo. Muy bien, muchísimas gracias. Justo estamos a tiempo para concluir el bloque 2. No sé si tuvieran algo adicional. Voy a dar pase al doctor César Ábalos para continuar.